Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Tú eres el autor de nuestras vidas. Tú eres el autor de nuestra justicia. La compraste en la cruz con la sangre que derramaste. Tú eres el autor del nuevo hombre, de la nueva mujer que estás haciendo en nosotros mismos. Por el poder de tu Espíritu y por tu palabra. Te damos gracias, Señor. Te rogamos que bendigas el estudio de tu palabra, que nos muestre, nos instruya, nos anime, nos corrija, nos edifique. Y, Señor, nos ayude a caminar en tu camino, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el capítulo 3 de Colosenses, donde Pablo nos enseña la nueva vida de la persona que está en Cristo. Y vamos a ver los versículos 18 al 21 hoy, donde Pablo se enfoca en la familia, da instrucciones breves y vamos a meditar en eso. Pablo dice: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Bueno, Pablo da instrucciones breves acá, pero las vamos a usar como un trampolín para cubrir algunos aspectos del hogar. La familia es creación de Dios. Vemos que habla de mujeres y habla de maridos, no habla de Adán y Juan, ni María y Lucía. Habla de maridos y de mujeres, y habla de hijos. Establece la familia. La familia está formada por un hombre, una mujer y sus hijos. Parece ridículo que uno tenga que enseñar eso hoy en día, pero es necesario hacerlo, porque si tú haces eso en un lugar público, hasta preso te pueden meter hoy en día, y si no hoy en día, en el futuro, porque consideran que eso es discriminación. Pero no es así. Vamos a Génesis 1, donde vemos que en el capítulo 1, versículo 26 al 28, el Señor dice: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y la palabra hombre ahí es Adán, pero tiene varios significados. Puede significarse Adán, el primer hombre, pero también puede significar humano o ser humano. Entonces acá está diciendo el Señor: hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No quiere decir físicamente Dios, es espíritu. Está hablando un ser con capacidad moral de entender el bien, el mal, libertad para crear. Por supuesto, no de la nada, pero sí creatividad, conciencia, etcétera. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, no aplastarlos, sino gobernarlos, administrarlos. Las aves del cielo, los ganados sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre, al ser humano, a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra, no varón y varón, no hembra y hembra. Y también veamos que cuando dice y creó al hombre, está hablando del ser humano, dice varón y hembra los creó. Entonces la imagen de Dios está completa. No somos dioses, pero la imagen, su reflexión, está en el hombre y la mujer, juntos. El hombre es parte de la reflexión de Dios y la mujer también. Ella no es un ser inferior. Juntos el hombre y la mujer han sido creados y como complemento reflejan la imagen de Dios. Y dice: y los bendijo y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Les está hablando a ambos y les dijo a ambos: sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces vemos que el hombre y la mujer reflejan la imagen de Dios. La familia no es un invento del hombre, de la sociedad, es creación de Dios, y si es creación de Dios, el hombre no puede cambiar eso.
Ninguna sociedad tiene libertad para cambiar el diseño de la familia, porque ese diseño es creado por Dios. Es Dios quien creó al hombre, no la sociedad. No es el presidente Obama quien creó al ser humano para decidir que está bien el matrimonio homosexual. No es ningún gobierno que tiene derecho para decidir que un matrimonio homosexual está bien. Esa es una corrupción y una perversión. Y las personas no tienen por qué ser obligadas a seguir una ley del gobierno cuando ese gobierno se pone por encima de Dios. Tenemos que orar mucho por nuestra nación, porque ha habido una corrupción tremenda. Vivimos en tiempos difíciles. Si vemos en Génesis 2, 18 al 25, vemos que Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Cuando dice que trajo a todo animal, no quiere decir que cada animalito, sino que cada tipo principal de las cuales son las especies, trajo al hombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado, a las aves del cielo, a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió y Dios tomó, ahí la verdad sobre el hombre es sobre Adán, el término en hebreo es Adán, el nombre de Adán. Y este se durmió y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, wow, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer porque del hombre fue tomado. La palabra en hebreo es isha, y de mujer, y hombre es ish. Isha, o sea, como decir hembra de hombre, por decir así. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Evolución no puede explicar por qué la vergüenza del ser humano. Los animales no tienen que usar ropa interior. ¿De dónde explica evolución? La vergüenza humana. Lo encontramos en Génesis. Cuando el hombre pecó, sintió vergüenza y se cubrió. Trató de cubrir externamente lo que solo Dios puede cubrir con la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces vemos acá de que el hombre y la mujer se unen y serán una sola carne, el hombre y la mujer, no el hombre y el hombre, la mujer y la mujer. Cuando la Corte Suprema de Justicia legalizó el matrimonio homosexual, el juez George Kennedy, qué triste porque supuestamente era un juez conservador, y sin embargo es un juez que ha permitido el aborto, en vez de oponerse, contribuyó al aborto, y también dijo lo siguiente: el derecho al matrimonio es un derecho fundamental inherente a la libertad de la persona. Parejas del mismo sexo no pueden ser privadas de ese derecho y de esa libertad. El problema de Mr. George Kennedy es el siguiente: ¿de dónde decide usted que las personas del mismo sexo tienen un derecho fundamental a casarse? Si es un derecho fundamental, quiere decir que es un derecho que Dios dio. Y si Dios dio ese derecho, ¿dónde dice en la Biblia que los hombres se pueden casar? De hecho, la Biblia dice que un hombre se acueste con un hombre merece la pena de muerte. Ese era el castigo en el Antiguo Testamento. Y de que una mujer se acueste con una mujer. Entonces vemos de que cuando él dice que es un derecho fundamental, no tiene ninguna base más que su propia opinión. El juez principal John Roberts dijo: 5 abogados han concluido el debate y promulgado su propia visión del matrimonio como un asunto de ley constitucional. ¿Quiénes se creen que son? Eso fue lo que dijo el juez John Roberts. O sea, ¿quiénes se creen que son para llegar a decir algo a ese nivel? La Biblia es la base fundamental del cristiano. ¿Cuál es la base fundamental con que riges tu hogar? ¿Serás tú como el juez George Kennedy, que es tu propia opinión? ¿O serás como
el juez John Roberts, que dice, ¿quién crees que eres tú para decidir esas cosas? Es Dios quien tiene que decidir. En tu hogar tú tienes que decidir cuál es la base. ¿Y por qué estoy hablando eso? Porque no puedo estudiar Colosenses 3:18 si no establecemos cuál es la base. Porque si tú escuchas, mujeres, sujétense a su marido, usted dice, ¿y por qué? Bueno, vamos a analizar cuál es la base de tu vida. ¿Es tu criterio o es la palabra de Dios? Y luego tenemos que entender qué quiere decir el Señor, porque se puede sacar fuera de contexto. Jeremy Rifkin, formulador de teorías sociales, conferencista, consejero político, autor best-selling de 19 libros, traducidos a más de 35 idiomas, usados en cientos de universidades, que es donde te destruyen tu fe, porque hay una agenda para destruir la fe en Cristo en las universidades. Dijo, ya no nos sentimos como huéspedes en casa ajena, obligados a que nuestro comportamiento se conforme a un set de reglas cósmicas preexistentes. Ahora es nuestra creación. Nosotros creamos al mundo y porque lo hacemos ya no nos sentimos sujetos a fuerzas externas. Ya no tenemos que justificar nuestro comportamiento, pues ahora somos los arquitectos del universo. No somos responsables ante nadie fuera de nosotros. Nosotros somos el reino, el poder y la gloria por siempre jamás. Este hombre, así como todo el movimiento evolucionista, ha reemplazado a Dios, ha apartado a Dios para el hombre ser el Dios del universo, el que decide y no tiene que darle cuentas a Dios. Vea lo que está diciendo, ya no nos sentimos como huéspedes en casa ajena. En otras palabras, la tierra no es creación de Dios. Y si no es creación de Dios, yo ya no soy huésped de la creación de Dios. Obligados a que nuestro comportamiento se conforme a una set de reglas cósmicas. Si existe a Dios, hay un set de reglas. Pero como Dios no existe, somos resultados de evolución. Yo no estoy obligado a obedecer un set de reglas. No tengo que obedecer la ley de Dios. Ahora es nuestra creación. Lo que nosotros decidimos es nuestra creación. Nosotros ponemos las reglas. Es lo que está haciendo la sociedad. Los matrimonios homosexuales está bien. El aborto está bien. Nosotros establecemos los parámetros de la realidad. Nosotros creamos al mundo. Ya no nos sentimos sujetos a fuerzas externas. Ya no tenemos que darle cuentas a Dios, está diciendo. Ya no tenemos que justificar nuestro comportamiento. Yo hago lo que me dé la gana. Somos los arquitectos del universo. ¿Eres tú el arquitecto de tu hogar? ¿O es Dios el arquitecto de tu hogar? Porque esto es importante, porque tú puedes decir, oh, qué horrible lo que está diciendo, pero tú puedes estar haciendo lo mismo. ¿Puedo oír un amén? Tú puedes estar haciendo lo mismo. Cuando tú decides que tu opinión es la que decide, tú estás haciendo lo mismo, tal vez a distinto nivel, pero estás haciendo lo mismo. Y es cuestión de tiempo que la semilla produzca el fruto perverso. Es cuestión de tiempo. Una semilla de aguacate es una semilla de aguacate. Empieza a producir el árbol hasta que produce aguacate. Aunque no produzca aguacate, es una semilla y es un árbol de aguacate cuando va creciendo. Es cuestión de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que gobierna tu vida? En el capítulo 2, versículo 18, vemos que el Señor dice de Génesis, el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. He visto varias traducciones, la New King James Version, la New Living Translation, la New International Version, la English Standard Version, todas dicen, it is not good that man should be alone. No es bueno que el hombre esté solo. Todas ellas dicen eso. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Todas dicen lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que el hombre fue creado incompleto y se complementa con la mujer. Ahora,
no te desesperes si tú estás solo, porque Dios suple la necesidad de cualquier persona. Aunque el padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. El Señor es esposo para la viuda y es complemento para el viudo o para el abandonado o la abandonada, etc. Pero Dios creó al ser humano y lo creó varón y hembra. Ahora, la segunda parte dice, le haré una ayuda idónea. La King James Version dice, I will make him a helper comparable to him. Le haré un ayudante comparable a él, a su nivel. Bueno, ¿de qué hizo Dios a la mujer? De una costilla del hombre. Hueso de mis huesos, carne de mis carne. Un igual. De su misma materia. La New Living Translation, I will make a helper who is just right for him. Le voy a hacer un ayudante exactamente lo que necesita. Right for him. La New International Version la traduce, I will make a helper suitable for him. Voy a hacer un ayudante apropiada para él, que le complemente. La English Standard Version, I will make him a helper fit for him. Un ayudante que encaja a su necesidad. ¿Qué quiere decir? Que la mujer ha sido creada para complementar al hombre. ¿Quién creó primero? Dios. ¿A quién creó primero? Al hombre. Y hace la mujer para complementarlo. No quiere decir que sea inferior, porque el hombre fue incompleto, pero es su complemento. Y pone al hombre primero porque está estableciendo un orden. Por eso creó primero al hombre, no los creó a los dos a la vez. Primero creó al hombre porque quiere poner un orden. Orden no quiere decir inferioridad de la mujer, quiere decir orden. En 1 Corintios 11:9, Pablo dice, en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. El hombre necesita ayuda. Y en Proverbios 18:22 el autor dice, el que haya esposa, haya algo bueno y alcance el favor de Jehová. Recuerdo, estaba en cierto lugar y estaban hablando de matrimonio, etcétera, unas muchachas, yo estaba ahí. Y veía con qué livianidad estaban hablando, ¿verdad? De casarse, etcétera. Yo les dije, vale la pena asegurarse con quién te casas. Y les di bastante advertencia. Tanto que un líder ahí estaba preocupado el día siguiente, Jaime, tú estás en contra del matrimonio. No, no estoy en contra del matrimonio, pero sí estoy en contra de un matrimonio malo. Porque un matrimonio malo es el infierno. El único que puede hacer un matrimonio bueno es el Señor. De hecho, alguien me decía, se necesitan 3 para hacer uno. Tú y tu pareja son 2. ¿Quieres ser uno? Necesitas 3 a Cristo. Se necesitan 3 para ser uno. Eclesiastés 4:9 dice, más vale 2 que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Una persona puede tratar de levantar algo y no puede. La otra puede tratar y tampoco puede, pero si los dos unen fuerzas, pueden. Entonces 2 es mejor que 1. 2 personas unidas es mejor que 2 separadas, pero si están unidas. Porque en algún matrimonio a veces, en vez de estar unidos, están unidos para pelear, están como en el ring del cuadrilátero, y eso no ayuda. Eclesiastés 4:10, si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero, pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Es bueno tener pareja. Eclesiastés 4:11 dice, si 2 se acuestan juntos se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Bueno, habla de la condición humana, somos seres humanos, y el afecto de una pareja, el cariño, el amor de una pareja es algo lindo.
Eclesiastés 4:12, si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Un cordel de 3 hilos, la pareja y Jesús. El matrimonio bendecido por Dios es bueno. Aún los siervos de Dios tienen derecho a llevar esposa consigo. En 1 Corintios 9:5, Pablo habla de eso y dice, ¿acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Entonces nos damos cuenta que Pablo está diciendo, yo tengo derecho a llevar esposa. Pablo no llevaba esposa y no se casó. Se cree que probablemente su esposa le dio la espalda cuando Pablo se dedicó al Evangelio. No sabemos. Sabemos que fue casado porque no puede ser miembro del Sanedrín sin ser casado. Entonces se cree que probablemente la esposa la abandonó o se murió, no sabemos. Pero Pablo habla del derecho que tenemos los pastores, los líderes en la iglesia a llevar esposa. Y menciona a los apóstoles y Cefas, Pedro y los hermanos del Señor. O sea, Jesús tuvo hermanos. Ellos no creyeron en Jesús hasta que Jesús murió y resucitó. En 1 Timoteo 4:1-5 leemos como Pablo habla del error de creer que el matrimonio es algo malo. Porque si vemos la iglesia tradicional, prohíbe que sus sacerdotes se casen. Y Pablo habla en contra de eso. En 1 Timoteo 4, Pablo dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen que autorizar la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno. ¿Quién creó el matrimonio? Dios. El matrimonio es bueno. ¿Quién creó al hombre y la mujer? Dios. ¿Quién dijo que el hombre no es bueno que esté solo? Dios. Entonces, el matrimonio es bueno. La intimidad matrimonial es un regalo de Dios dentro del matrimonio. Entonces, es un regalo, dice, todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificada mediante la palabra de Dios y la oración. Entonces vemos el error que causa tanta pedofilia dentro de la iglesia tradicional. Que están ahora los sacerdotes que se meten con niños, etcétera. Es un relajo. El hallar esposa es bueno, pero un creyente debe casarse con un creyente, no con un incrédulo. Y esta restricción es importante. ¿Por qué? Vamos a 2 Corintios. De nuevo, todo esto es importante porque no tendrá sentido si nosotros no entendemos que la Biblia es la base de lo que creemos, o sea, la base de nuestra vida, de nuestra conducta. 2 Corintios 6, capítulo 6, versículo 14, Pablo dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. El incrédulo no dice, bueno, este no cree ni que existe Dios. Bueno, ese sí es un incrédulo. Pero también el que cree que existe Dios puede ser un incrédulo. Porque los demonios creen y tiemblan. Incrédulo acá se refiere a aquella persona que no ha puesto su fe en Cristo Jesús. No ha creído en las palabras de Jesús, de que Él es el camino al Padre. Y que Él es nuestro Salvador. Y pone su fe en María, los santos, en la iglesia católica o una iglesia de cualquier iglesia. No, ustedes no están poniendo la fe en Calvary Chapel Emmanuel, usted está poniendo la fe en ¿quién? En Cristo Jesús. Entonces, el incrédulo es aquel que no ha puesto la fe en Cristo. Y tú dices, bueno, yo creo, si crees en Cristo, ¿por qué no sigues su palabra? Si eres creyente, vas a obedecer a Jesús. Dice, no estés unido en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? O sea, el creyente busca caminar en rectitud.
El que no cree en Jesús no va a caminar en su camino. Podrá tener cara bonita, podrá ser amable, podrá ser cariñoso, pero es rebelde a Jesús. Y si es rebelde a Jesús es un impío. Porque la Biblia llama impiedad el ser rebelde a Jesús y a su palabra. Entonces dice, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Bueno, la persona que es gobernada por su propio criterio está en tinieblas, porque Jesús es la luz del mundo. Y si Jesús no es quien ilumina tu vida, tú estás en tinieblas, aunque tú no te des cuenta. Entonces vemos que dice, ¿qué asociación, qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? El creyente tiene su fe en Jesús, el incrédulo en cualquier otra cosa menos que Jesús. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Nosotros somos templo de Dios, el Espíritu Santo habita en nosotros. El no creyente tiene ídolos, tal vez no de madera, tal vez su ídolo es el dinero, tal vez su ídolo es una persona. La cosmovisión, la manera de ver el mundo y el tipo de entretenimiento que va a absorber tu corazón y tus intereses y tus metas dependen de si Cristo es tu fundamento o no. En Colosenses 3:1-3 vimos que dice Pablo, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscad pues las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Tiene sentido eso para un no creyente? No. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Para el no creyente eso no tiene sentido. Entonces, ¿qué quiere decir? Tú te casas con una persona que no es creyente, tú vas a buscar las cosas de arriba y la otra persona está buscando las cosas de abajo. No puede haber armonía. La primera carta de Juan, capítulo 2, 15-17, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No quiere decir que no ames a las personas, está hablando a la mundanidad. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no vienen del Padre sino del mundo. El mundo pasa también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces vemos que dice, no améis las cosas que están en el mundo. El mundo corre tras Lady Gaga o ese tipo de cosas. Y a mí no me interesa, porque tengo los ojos puestos en las cosas del Señor. Hay personas que disfrutan ir a Las Vegas. Yo no sé para qué ir a Las Vegas. Bueno, hay comida, sí hay comida, pero hay un puño de inmoralidad en Las Vegas. Yo no disfrutaría ir a Las Vegas. Yo no te estoy juzgando a ti porque tú sabes lo que haces en Las Vegas si vas a Las Vegas. Pero yo no iría a Las Vegas. ¿Para qué voy a ir a Las Vegas? ¿Para ver un puño de mujeres desnudas? Si soy cristiano, mi meta es distinta. Ahora, el problema es que si tú te casas con una persona no creyente, o vas a influenciar al no creyente, o el no creyente te va a hundir en el pecado. Filipenses 2, 3 y 4 dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Tú dile eso a un no creyente. Nada hagas por egoísmo o por vanagloria. ¿Qué es lo que motiva al no creyente? Yo. Nada hagáis por egoísmo ni por vanagloria. Yo soy esto, yo hago lo otro. El creyente entiende que es Cristo quien nos ha dado vida. Es Cristo que nos ha dado dones. Le damos gracias a Él. La cosmovisión es bien distinta. Y luego Pablo dice, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro más importante que a sí mismo. Te casas con una persona no creyente, tu corazón va a ser vivir para otros. El corazón de la otra persona es vivir para mí.
Y ahí tiene que haber conflicto. Porque tú quieres vivir para Dios y el otro quiere vivir para el estómago. Y entonces hay conflicto. Jesús dijo, buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Tú te casas con un no creyente, tú estás buscando las cosas de Dios. El no creyente está buscando que Dios bendiga las cosas de él o de ella. Es otra perspectiva. En 1 Timoteo 6 al 10, Pablo dice, la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo y nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolos algunos se apartaron de la fe, se torturaron con muchos dolores. Vemos la perspectiva del creyente. La piedad, o sea, el buscar agradar a Dios, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, nada podemos sacar de él, y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. El creyente de corazón no buscará ser millonario, buscará enriquecer a otros. ¿Puedo oír un amén? El creyente de corazón buscará el beneficio de otros. No quiere decir que va a descuidar su hogar, pero su meta no es establecer un imperio, sino el reino de los cielos en la tierra. En 2 Corintios 5, 14 al 15, Pablo dice, el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que vivan no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El creyente dice, el amor de Cristo me impulsa, no el amor del mundo. Llegando a esta conclusión, que uno murió por todos, y por el siguiente todos murieron, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tú te casas con un no creyente, el no creyente quiere vivir para sí, y tú estás llamado a vivir para Cristo. Tiene que haber conflicto, hermanos. El creyente es guiado por el Espíritu Santo, el no creyente por el mundo. Un hogar impulsado en direcciones opuestas se desmorona. Pablo dijo, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, se oponen uno al otro para que no podáis hacer lo que deseáis. El deseo del Espíritu es contra la carne, que es lo que vemos. El hombre natural está en conflicto con el Espíritu de Dios. Por eso hay que crucificar la carne. El creyente tiene un fundamento, la Biblia, el no creyente no. ¿Te imaginarías que hubiera un país que tiene dos constituciones, donde una es contraria a la otra? No tiene sentido, no se puede gobernar. La constitución de un país es la carta magna, con reglas que todo el país tiene que obedecer. No pueden haber dos constituciones. De la misma manera, un hogar no puede funcionar con dos constituciones, donde una constitución es la Biblia para uno y la otra constitución del otro es mi propio punto de vista. Tienes que decidir quién. El creyente recibe dirección de Cristo, el no creyente del mundo. ¿Qué hizo el mundo con Cristo? Lo crucificó. ¿Cómo puede haber armonía? A menos que el creyente rinda todos sus criterios y le dé la espalda a Jesús. En 1 Timoteo 3:12, Pablo dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. El caminar con Jesús te trae persecución. En Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amar al otro, se pegará a uno y despreciar al otro. Nadie puede servir a Dios y a la riqueza. Si una persona está guiada por el amor al dinero y otra por el amor a Jesús, hay dos señores en ese hogar. Va a haber crisis. Josué, cuando se dirigió al pueblo de Israel, el que lo
adentró a la tierra prometida, le dijo, ahora pues temed a Jehová. Temed a Jehová, es decir, respetad al Señor. Él es Dios. Honradle, Él nos creó. Temed a Jehová y servirle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río en Egipto. ¿Qué está diciendo? Quitad la religión de tus papás. ¿Puedo oír un amén? Dale la espalda a la religión de tus papás, a la religión idólatra de tus papás. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Y si servid a Jehová no os parece, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú no puedes decir yo y mi casa serviremos a Jehová si tu cónyuge es no creyente. Va a haber conflicto. Ahora, si tú estás casada o casado con un no creyente, no corras a separarte. Porque si esa persona consiente en vivir contigo, aprovecha para que esa persona venga a Cristo a través de tu paciencia, de tu amor y de tu testimonio. Pero muchas veces el no creyente arma una guerra contra el creyente. Y la persona termina yéndose. El no creyente se termina alejando del creyente. Porque no puede tolerar el amor y los valores del creyente. Todo eso parece un preámbulo demasiado largo, pero no es demasiado largo, porque entonces llegas al versículo 18 de Colosenses 3. Mujeres, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Si la Biblia no es tu base, tú vas a tirar esto al suelo. Pero la Biblia dice que hay un orden, hay un liderazgo. Toda asociación necesita un líder. Un país necesita un presidente. Una ciudad necesita un alcalde. Una compañía necesita una dirección. Un matrimonio necesita un líder. No un déspota, un siervo que tome la posición de líder. Un siervo que no busca aplastar a las personas, tomar ventaja, sino servirles. El liderazgo es un servicio. Dos personas no van a estar 100% de acuerdo todo el tiempo. Entonces hay momentos donde hay decisiones importantes y que dos personas no estén de acuerdo. Y alguien tiene que dar la dirección. No forzar, hay que tener paciencia, hay que esperar, pero alguien tiene que dar dirección. Y esa responsabilidad de liderazgo está dada en el hombre. Jesús lo dijo a través de Pablo. En 1 Corintios 11:3 dice, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Mira con qué empieza Pablo, la cabeza de todo hombre es Cristo. Es decir, el hombre no es cabeza para hacer lo que le dé la gana. El hombre no es independiente. El hombre está bajo Cristo para recibir de Cristo la dirección de cómo guiar su hogar. A la manera de Jesús. Los apóstoles siguieron a Jesús felices. Fue un tremendo líder. Dio su vida por ellos. ¿Cómo no vas a seguir un líder así? Entonces, el esposo debe ser un compañero amoroso. Jesús fue amoroso. Los llegó a llamar amigos a sus apóstoles. Fue un protector. Les sirvió, les lavó los pies a sus apóstoles. Fue un instrumento de su amor, del amor de Dios. Y nosotros debemos de tomar esa responsabilidad. Los esposos deben proveer guía espiritual, porque el liderazgo empieza espiritualmente.
y debe de ser líder en las cosas prácticas, operacionales de un hogar. Asegurarse que el hogar no va a un caos económico. Tener sabiduría cómo se administran las finanzas. Tener entendimiento en dónde vivir, cómo gastar, qué invertir. Proveer liderazgo. Todo bajo la luz de la Biblia. La palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra, luz para mi camino. Entonces, Pablo dice, la mujer debe estar sujeta a vuestros maridos, como conviene en el Señor. En Efesios 5:22, Pablo dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. O sea, la mujer debe sujetarse a su esposo, no solo cuando está de acuerdo. Algunos dicen, no, mi esposo es la cabeza del hogar, pero yo soy el cuello, yo la muevo a donde quiero. La mujer, cuando es niña, está bajo la autoridad de sus padres, pero cuando crece y se casa, pasa a estar bajo la guía de su esposo. Y se necesita mansedumbre, tanto para el esposo como para la esposa. En Colosenses 3, 12, 15, entonces como escogidos de Dios santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Paciencia. Mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Necesitamos paciencia a veces. Mujer, nos tenemos que ir. No, si solo llevo 1 hora y media alistándome, espérame 5 minutos más. O sea, tenemos que tener paciencia unos con otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así hacerlo. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuiste llamados en un solo cuerpo. Y ser agradecidos. Ser agradecidos. Un esposo debe ser agradecido con su esposa. Y una esposa debe ser agradecida con su esposo. Sobre todo con Dios. Efesios 4:26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En Hebreos 12, 14 al 17, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Mirad que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Ten cuidado que tu corazón se llene de amargura. Nunca le eches culpa a tu cónyuge si tú eres amargo o amarga. Nadie te obliga a ser amargo o amarga. Esa es decisión tuya. Ante la crisis tú tienes opciones con Cristo. La amargura es tu propia decisión. Colosenses 3:19, marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amad a vuestras mujeres. La esposa no es un objeto para ser usada y abusada. La mujer representa a la iglesia. Cristo dio su vida por la iglesia. Cristo está enamorado de su iglesia y la está embelleciendo. Los hombres debemos de reconocer que las mujeres tienen necesidades físicas, emocionales. Yo creo que a ningún hombre le da el periodo. A las mujeres les dan el periodo, trae sus propias necesidades. Debemos de ayudarles. La mujer es complemento creada a la imagen de Dios. Hay que valorarla, ayudarle a que se supere, a que se desarrolle, a que alcance toda la plenitud. La mujer no es un instrumento para pararse y tomar ventaja. Es un hermoso complemento por el cual tú debes de buscar que esa persona se desarrolle y llegue a su plenitud. Eso debe ser tu gozo, ver que tu pareja se desarrolle. La mujer es un vaso frágil. Tú la quiebras, te vas a cortar todo. Es una flor delicada. Debemos de cuidarla para que no se marchite.
Es una hija de Dios, le pertenece a Dios. Cuidado con tocar a los hijos de Dios. Te estás metiendo con Dios. Es una compañera. Debes de ayudarla y apreciarla. Maridos, amad a vuestras mujeres. La mujer es un regalo de Dios. Deben de cuidarse. Algunas personas cuidan a sus carros más que a sus mujeres. Marido, amad a vuestras mujeres. 1 Corintios 13. El amor es paciente, es amable. No tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija con injusticia, se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El único que representa ese amor es Jesucristo. Pero que el Señor nos ayude. Y luego Pablo dice, no seáis ásperos con ellas. Si lees 1 Pedro 3:7, una seria advertencia. Si tú eres áspero con tu mujer, Dios no va a escuchar tus oraciones. Colosenses 3:20-21, hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo. ¿En qué? Porque esto es agradable al Señor. ¿Qué quiere decir? La obediencia de los hijos a los padres agrada a Dios. La desobediencia de los hijos a los padres desagrada ¿a quién? A Dios. Los padres son representantes de Dios a los hijos. Y si un hijo no aprende a respetar a su papá y a su mamá, no va a respetar a Dios en el futuro. ¿Quién le va a enseñar a tus hijos a honrar a sus padres? ¿Sus padres? Los abuelitos no. Los padres tienen la obligación de vez en cuando, una nalgada bien puesta. Hay que enseñarle a los hijos a obedecer. Enseñar es más que informar, es informar, es ayudar, es poner reglas y asegurar que las obedezcan. Tienes que enseñarle a los hijos obediencia. En Hebreos dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da fruto apacible de justicia. Disciplina a tus hijos, va a ser bueno. Van a crecer rectos. Y luego dice, padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Los papás podemos desesperar a nuestros hijos. Les ponen responsabilidades que no. A ver, tiene 2 años, saca la basura, por favor. Saca la basura, tiene 2 años. O sea, ponle responsabilidades que son de acuerdo a él. Y también dale tiempo que juegue, son niños. El no ponerle atención a tus hijos. El no escucharles, solo gritarles órdenes. Ya te dije que no hagas eso. Ya te dije que no hagas otro. Le pasas gritando y nunca le pones atención. Eso es desesperarlos. Eso es causar enojo en su corazón. Nunca te burles de tus hijos. Nunca te burles de sus debilidades. Eso es un ataque del diablo. Nunca le pongas apodos. Mira, esta es tortuga, la vamos a llamar la tortuga veloz. No se te ocurra hacer esas cosas. Vas a marcar de por vida a tu hijo. Y reconoce lo bueno. No reconocer lo bueno, vas a desalentarlo. Y nunca lo compares con otra persona. Efesios dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ahí nos quedamos, vamos a pararnos y orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos instruye. Te rogamos, Señor, que la palabra que hemos estudiado, Señor, la podamos aplicar en nuestros hogares. Podamos ver el matrimonio como algo que tú has creado para bendición. Y que seamos, Señor, nosotros instrumentos para hacer del matrimonio lo que tú quieres hacer, algo hermoso, algo que refleje el amor de Cristo por su iglesia, algo que refleje algo lindo y que sea de bendición para el hombre y la mujer y para la sociedad. Bendice cada hogar que está aquí, Señor. Los que no tienen cónyuges, Señor, fortalécelos en su caminar o provéeles un cónyuge creyente.
pero sea honrado y glorificado en nuestras vidas. Enseña a nuestros padres de esta iglesia a poder guiar a sus hijos y a sus hijos darles un corazón obediente. Y Padre, si hay aquí alguien que no te conoce, nos escucha por el internet, nos ve por Facebook o posteriormente en nuestra página web, toca su corazón y te invito a que recibas a Jesús. Jesús es Señor del cielo y la tierra, y un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Señor. Pero si tú no lo haces Señor ahora en vida, cuando mueras, tú no podrás reinar con Él. Tendrás que ir al lugar donde están los rebeldes, un lugar de oscuridad, los que rechazaron la luz. Yo te invito a que recibas a Jesús con el propósito de seguir y caminar en su camino. Jesús es amor. Ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Pido a Jesús que entre en mi corazón. Guíame, dirige mis pasos. Perdóname, Señor. Sé que tu sangre paga por mis pecados. Cambia mi corazón, dame tu Espíritu Santo para caminar en el camino de la luz y de la verdad. Te pido todo esto en nombre de Jesús.